otro tema, Ecuador en crisis, un ajustazo. Estamos en comunicación con Alfredo Dávalos, director del Instituto de Comunicación Política de Ecuador. Bueno, ajustazo a la ecuatoriana y estado de excepción declarado por el presidente Lenín Moreno. Muy buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes, un saludo hasta Argentina, a todos mis amigos y colegas que están por allá. Alfredo, bueno, ¿cómo es la situación en este momento en Ecuador después del estado de excepción declarado por el presidente Lenín Moreno? Bueno, efectivamente, esto se da por la eliminación, principalmente por la eliminación de los subsidios a la gasolina, y el día de ayer, tras varias organizaciones sociales y sectores, y por qué no decirlo también ciudadanía, salieron a las calles, se tomaron las calles de las principales ciudades del Ecuador, y el presidente, al lado de los ministros, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, decretaron estado de excepción. ¿Qué significa el estado de excepción? Que se impide la libre circulación, la libre reunión, o sea, la gente no puede reunirse, no puede salir, y lógicamente se aseguran todos los derechos de movilidad y todo eso, ¿no? Alfredo, ¿cuál es el disparador de esta crisis? ¿Tiene que ver con los subsidios y la quita de subsidios al combustible y a la energía? Sí, principalmente a la gasolina, ¿no? La eliminación del subsidio a la gasolina. Siempre en Ecuador, en años anteriores, sobre todo en gobiernos, no cuando el presidente Correa, que cuando el presidente Correa disminuyeron por completo el clima de inestabilidad social y sobre todo la inestabilidad económica, los dos últimos años fueron complejos, pero en el Ecuador de antes de Rafael Correa, cada vez que el gobierno subía tanto la gasolina, los combustibles o las tarifas eléctricas o de gas, terminaba por lo general cayéndose, no había por lo general golpe de Estado. Hoy estamos viviendo, insisto, después de más de 10 años de estabilidad política, estamos viviendo por primera vez paros de transportistas, hoy se sumaron, por ejemplo, los indígenas, y el detonante principalmente fue el tema, como te comentaba, de la eliminación de los subsidios a la gasolina. ¿Desde cuándo tiene subsidios la gasolina en Ecuador? Desde toda la vida, o sea, tiene ya bastantes años que ha sido subsidiada, no solo la gasolina, el gas. También hay alguna tarifa de la dignidad en el tema de la luz, pero creo que si bien es cierto, no le quedaba de otra al gobierno quitar este subsidio, yo creo que la ciudadanía terminó molestándose y saliendo a las calles y fue el detonante, porque lamentablemente estamos viviendo lo que pasa en muchos países hoy de Latinoamérica, caso de ustedes, caso Perú, donde por ejemplo se pudo también haber eliminado o reducido a la mitad el sueldo de principales funcionarios, del mismo presidente, ministros, de asesores, de la misma Asamblea Nacional, que hoy todas estas instituciones tienen índices por alrededor del 80% de desagrada, ¿no? Entonces yo creo que se pudieron haber tomado otras medidas, o el mismo gobierno haber dicho, a ver, así como se van a sacrificar ustedes, también nosotros Claro. nos sacrificamos. Alfredo, bueno, sí, los ajustados es el tema de los tarifazos, ¿no? En relación a los subsidios que se aplicaban o se aplican en distintos países a los combustibles o la energía, es un tema clave porque distorsiona los precios de la economía. ¿Hay un cambio rotundo del Ecuador de Rafael Correa y su posicionamiento ideológico al de Lenín Moreno y esta decisión de quitar los subsidios? Sí, estamos viviendo prácticamente en otro país. Hoy el gobierno de Rafael Correa nunca negoció con el FMI. Hoy tenemos una negociación con el FMI, como muchos países latinoamericanos. Como te comentaba, además... Ahora, Alfredo, Ecuador... esa negociación, porque otro de los debates que repercute de alguna manera, me hace recordar a la Argentina, otro de los debates es si se recurre al FMI por un legado de la gestión anterior, en este caso la de Rafael Correa, que deja las cuentas públicas y los indicadores macroeconómicos en una situación delicada, por ejemplo, los niveles de reservas de su Banco Central y la posibilidad de financiar el Estado, ¿de dónde sale ese financiamiento? ¿Tiene que ver con algo de eso esta discusión en Ecuador? Sí, correcto, pero te digo, más allá de eso tiene que ver también con temas de corrupción que no solo vienen desde de los gobiernos anteriores, o sea, sino de muchos años atrás. Por ejemplo, hoy también una medida clave hubiera sido cobrarle también impuestos a más de 500 empresas y grandes empresas. O sea, hay por ejemplo, el Estado obtendría más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Por ejemplo, también el tema de volver a renegociar contratos petroleros, volver a renegociar contratos con empresas telefónicas. O sea, yo creo que viene Un mucho más... esfuerzo compartido de alguna manera sería la idea.
Sí, totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, también, si hoy, por ejemplo, están acusados exfuncionarios del gobierno del presidente Correa, yo creo que también hoy una gran oportunidad que pudo haber tenido el gobierno del presidente Lenín Moreno es haber confiscado todas aquellas propiedades o todo aquello dinero en empresas offshore, por ejemplo, en Panamá y en otros países, ¿no? ¿Pero eso es una decisión del Poder Ejecutivo de Ecuador o es una decisión del Poder Judicial de Ecuador? Bueno, en conjunto, ¿no? Yo creo que hay casos que se han impulsado desde el Ejecutivo, lógicamente con el apoyo de la Fiscalía, del tema también judicial. Pero hay división de poderes en Ecuador, digamos, el Poder Ejecutivo podría decidir No puede decidir, insisto, ha impulsado algunos casos que lógicamente tienen que tener, como en todos países, un proceso legal, tiene que haber todo un proceso a través de fiscalía y de otras instancias legales. Lamentablemente muchos de estos casos, que son muy parecidos a también lo que ha pasado en Argentina, carecen de pruebas, carecen de fundamentos legales y al final son muy pocos los implicados, son muy pocos los culpables, e insisto, y lamentablemente esa plata que se está perdiendo por temas de corrupción no ha regresado al Ecuador. Naciones Unidas, por ejemplo, señala que en el Ecuador al año se están perdiendo más de 2.400 millones en temas de corrupción, ¿no? Y, por ejemplo, eso es grave. Y hoy también este es un gran detonante, que me parece que también es una gran reflexión a lo que estamos viendo en Latinoamérica, el cada vez mayor descontento de la ciudadanía hacia la clase política tradicional, ¿no? Y eso la opinión pública ecuatoriana, la sociedad, le atribuye igual responsabilidad parecida al expresidente Correa que al actual presidente Lenín Moreno. ¿Cómo ha cambiado esa percepción? Sí, a ver, está dividido. Yo creo que lamentablemente, insisto, yo creo que acabamos de tener un proceso electoral hace un par de meses donde efectivamente se demostró un rechazo hacia el gobierno, hacia la clase política, hacia muchos políticos, muchos alcaldes incluso no se reeligieron, pero nuevamente volvimos a ver, sin haber sido candidato, sin haber participado de manera directa, porque él está en Bélgica, como todos sabemos, Claro. muchos candidatos del expresidente Correa terminaron ganando sin tener, por ejemplo, un conocimiento de la ciudadanía. O sea, yo creo que hoy lo que está demostrando la ciudadanía del Ecuador, al igual que Brasil, Argentina, México y una serie de países, Perú, por ejemplo, es este cansancio y este hartazgo que realmente los está llevando a salir a las calles. Y la gente se da cuenta que el político pide que se sacrifiquen ellos, pero no que el político también se sacrifique. Entonces me parece que lamentablemente son los grandes detonantes de esta crisis que se está viviendo en Ecuador, ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo Dávalos, por esta comunicación desde Ecuador para intentar entender esa crisis que ha llevado al estado de excepción, al pedido, a la decisión del estado de excepción por parte del presidente Lenín Moreno. Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes, un gusto hasta Argentina. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo, y después analizamos el fallo de la Corte contra el gobierno en relación al pedido de las provincias.